gracia es, su amor me rescató. Oh, gracia sin igual, amor que me alcanzó. Jesús mi Salvador, mi vida transformó. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. En mil peligros me guardó, su mano me sostuvo. Jamás me ha dejado solo, Siempre fiel, así di. Amor que me alcanzó. Jesús mi Salvador, mi vida transformó. ¿Gracia barata? Amados hermanos, qué gozo poder saludarlos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio poder abrir juntos la palabra de Dios, porque es ella la que nos guía, nos confronta, nos consuela y nos muestra el camino de la verdad. Hoy quiero comenzar con una pregunta que seguramente tocará fibras muy profundas. ¿Qué significa realmente vivir bajo la gracia de Dios? Porque si somos honestos, en el mundo evangélico actual se ha hablado tanto de la gracia que hemos corrido el riesgo de devaluarla. Para muchos, la gracia se ha convertido en una palabra de moda, en una excusa para no cambiar de vida, en un adorno teológico que no tiene impacto real en el corazón. Escuchamos frases como, Dios me ama tal como soy, y así me quedaré. La salvación no se pierde, así que no importa cómo viva. Nadie es perfecto. Dios me entiende. Y es verdad que Dios nos ama, que su salvación es eterna y que Él es paciente con nosotros. Pero cuidado, el enemigo ha torcido estas verdades para sembrar un error sutil pero letal, lo que Bonhoeffer llamó la gracia barata. ¿Qué es la gracia barata? Es aquella que consuela pero no transforma, que perdona sin arrepentimiento, que promete cielo sin cruz, que habla de amor sin obediencia. Es como un medicamento adulterado. Parece que ayuda, pero en realidad está envenenando el alma. Permítanme ponerlo en una ilustración de la vida real. Imaginen a un padre que entrega a su hijo las llaves del carro con estas palabras. Maneja con cuidado. Este carro me costó años de sacrificio, dinero y esfuerzo. Pero el hijo, en lugar de valorar el sacrificio, decide usarlo para carreras, choques y desperdicio. Así, muchos hoy dicen, tengo la gracia, pero usan esa gracia para seguir en pecado. El apóstol Pablo enfrentó exactamente este problema en la iglesia de Roma. Algunos pensaban, si la gracia de Dios cubre todo pecado, entonces pequemos más, para que la gracia sea aún más grande. Y Pablo responde con fuerza en Romanos 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, aquí está la necesidad de nuestro tiempo: discernir entre la gracia verdadera y la gracia barata. La gracia verdadera es un regalo costoso, comprado con la sangre de Cristo. No es un permiso para pecar, sino el poder de Dios para ser transformados. Por eso, hoy quiero invitarles a reflexionar juntos en este tema que he titulado ¿Gracia barata? No es solo una pregunta retórica, es un espejo que Dios pone delante de nosotros para examinar nuestro corazón. Y si somos sinceros, todos en algún momento hemos tratado de acomodar la gracia a nuestra conveniencia. Todos hemos querido que el perdón de Dios sea un colchón donde descansar, pero no una espada que corte nuestro pecado. Por eso, hoy debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo la gracia que salva y transforma, o hemos caído en el engaño de una gracia que tranquiliza pero nunca cambia? Amados, esta predicación no es para apuntar con el dedo a nadie, sino para que cada uno de nosotros pueda escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque, como decía Charles Spurgeon, la gracia que no cambia tu vida no puede salvar tu alma. Así que dispongamos el corazón, abramos la Biblia y dejemos que Dios nos hable. Hoy el Señor quiere arrancar de raíz el engaño de la gracia barata y recordarnos que su gracia es preciosa, poderosa y gloriosa. Fundamento bíblico. El pasaje central de nuestra predicación es Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta retórica de Pablo. El apóstol Pablo acaba de enseñar en Romanos 5 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y alguien malintencionado o superficial podía concluir: entonces, si el pecado provoca más gracia, pequemos más para que haya más gracia. Pablo responde con una expresión griega muy fuerte, megenoito, que literalmente significa jamás acontezca, ni lo permita Dios, de ninguna manera. No hay espacio en la mente de un verdadero creyente para usar la gracia como excusa para pecar. La gracia como poder transformador. La Biblia no presenta la gracia solo como un perdón legal en los cielos, sino como un poder activo en la tierra que transforma al pecador. Tito 2, 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí vemos que la gracia enseña, no solo perdona, es como un maestro divino que nos instruye a dejar la impiedad. Efesios 2, 8 al 10. Pablo dice que la salvación es por gracia y no por obras, pero inmediatamente aclara, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, la gracia no nos libra de las obras, nos libra de confiar en las obras, y al mismo tiempo nos capacita para producir obras verdaderas de justicia. El contexto histórico de la iglesia primitiva. La iglesia en Roma estaba formada por judíos y gentiles. Los judíos tendían al legalismo, pensar que podían agradar a Dios cumpliendo la ley. Los gentiles tendían al libertinaje, pensar que podían vivir como quisieran porque la gracia todo lo cubre. Pablo enfrenta a ambos extremos. A los legalistas les dice que la salvación es solo por gracia. A los libertinos les dice que esa misma gracia que salva también mata al pecado en nosotros. La gracia costosa en Cristo. Aquí recordemos lo que decía Spurgeon. La gracia no es gratuita en el sentido de que no costó nada, costó la sangre del Hijo de Dios. Jesús no murió en la cruz para que tú y yo sigamos viviendo como vivíamos antes. Él no derramó su sangre para que tengamos un pasaporte al cielo y nada más. Murió para arrancarnos de las garras del pecado y hacernos nuevas criaturas. Por eso Pablo añade en Romanos 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, el verdadero cristiano no puede ver la gracia como un simple boleto gratis. La gracia está vinculada a la cruz, y la cruz significa muerte del yo, del orgullo, de la vida antigua.
Otros pasajes de apoyo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la gracia, Cristo viviendo en nosotros. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Desde los tiempos apostólicos ya había quienes predicaban la gracia barata. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Aquí el autor nos muestra que despreciar la gracia es un pecado gravísimo. F. Conclusión del fundamento. Hermanos, la gracia bíblica no es un permiso para pecar, sino un llamado a morir al pecado. La gracia bíblica no es un salvoconducto para la rebeldía, sino el poder de Dios para la santidad. Por eso MacArthur solía decir, la gracia que salva es la gracia que santifica. Y Paul Washer lo resumió así. Si la gracia que dices tener no te aparta del pecado, entonces no es la gracia de Cristo, es una ilusión. La gracia barata es un engaño, pero la gracia verdadera es un regalo glorioso que nos une a la muerte y resurrección de Jesús y nos capacita para vivir en novedad de vida. Desarrollo principal. Punto 1. La gracia verdadera no solo perdona, también transforma explicación. Muchos piensan que la gracia es como un borrador celestial. Peco, me arrepiento superficialmente, y ya está, todo limpio, puedo volver a lo mismo. Pero la Biblia enseña algo mucho más profundo. La gracia no solo nos absuelve del pecado, sino que nos libera del poder del pecado. Pablo lo expresa en Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, la gracia verdadera es una señoría nueva. Antes el pecado gobernaba nuestra vida, ahora es Cristo quien reina. Ilustración. Imagina a un esclavo encadenado en un mercado de esclavos. El amo cruel lo golpea, lo humilla y lo explota. De pronto, alguien paga un precio altísimo, rompe sus cadenas y lo declara libre. Ese esclavo no volvería por voluntad propia a ponerse bajo el látigo de su antiguo amo. Así es la gracia. Cristo pagó con su sangre nuestra libertad. Sería absurdo volver a obedecer al pecado. Aplicación práctica. Pregúntate, ¿la gracia en tu vida solo se reduce a decir «Dios me perdonó» o también ha producido en ti un deseo de dejar el pecado, de odiar lo que antes amabas y amar lo que antes odiabas? La gracia verdadera siempre produce transformación. Punto 2. La gracia barata es un engaño mortal. Explicación. La gracia barata se viste de piedad, pero en realidad es una falsificación del Evangelio. Bonhoeffer lo explicó así. Gracia barata es predicar el perdón sin exigir arrepentimiento. Gracia barata es bautismo sin disciplina. Gracia barata es cena del Señor sin confesión. Gracia barata es decir, Cristo murió por mí, sin estar dispuesto a morir con Él. La Biblia nos advierte en Judas, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Desde el primer siglo ya existían predicadores que usaban la gracia como licencia para pecar. Hoy no es diferente. Hay púlpitos que solo ofrecen mensajes de motivación, promesas de prosperidad y palabras dulces, pero nunca llaman al arrepentimiento ni a la santidad. Ilustración bíblica. El pueblo de Israel, en Jeremías 7, decía, «Templo de Jehová, como si el simple hecho de tener el templo garantizara su salvación. Mientras tanto, seguían robando, adulterando y adorando ídolos. Dios les dijo, ¿acaso esta casa se ha convertido en cueva de ladrones? Así también hoy, muchos dicen, soy salvo por gracia, pero viven en fornicación, mentira o avaricia. Eso no es gracia, eso es autoengaño. Aplicación práctica. La gracia barata te da una falsa seguridad. Te hace pensar que estás bien con Dios cuando en realidad estás caminando hacia el infierno. Como decía Paul Washer, lo más peligroso que puedes tener es una falsa paz con Dios. Examina tu corazón.
¿Tienes la paz de Cristo o simplemente te tranquilizas con la idea de que nadie es perfecto? Punto 3. La gracia verdadera nos lleva a la cruz. Explicación. Jesús nunca ofreció una gracia barata. Él dijo claramente en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es un collar que colgamos en el pecho, es un instrumento de muerte. Morir a uno mismo es doloroso, significa renunciar a mis deseos, a mis planes egoístas, a mis pecados ocultos. Pero es allí donde la gracia se vuelve preciosa, porque la gracia me da fuerzas para tomar la cruz. Ilustración. Pablo lo entendió. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. No dijo, Cristo fue crucificado para que yo viva igual, sino, yo también he sido crucificado con él. Spurgeon decía, la gracia que no te lleva a la cruz es una gracia falsa. Aplicación práctica. Tomar la cruz hoy significa rechazar la tentación de vivir para el placer. Ser diferente, aunque el mundo se burle. Perder amistades o comodidades por seguir a Cristo. Obedecer la palabra aunque duela. La gracia verdadera no te deja cómodo en tu pecado. Te impulsa a cargar la cruz y seguir al Maestro. Punto 4. Añadido. La gracia produce frutos visibles. Explicación. Jesús dijo en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Una vida bajo la gracia de Cristo se nota. Hay cambio, hay frutos de obediencia, amor y santidad. No somos salvos por las obras, pero somos salvos para las obras. Ilustración de la vida real. Piensa en Juan Newton, el autor de Sublime Gracia. Él era un traficante de esclavos, pero la gracia lo alcanzó, lo quebrantó y lo transformó en un predicador del Evangelio y defensor de la abolición de la esclavitud. Esa es la gracia verdadera. Cambia un corazón endurecido en un instrumento de justicia. Aplicación práctica. Revisa tu vida. ¿Hay frutos que demuestren que la gracia te transformó? ¿O solo hay palabras religiosas? Si alguien te observa fuera de la iglesia, podrá ver en ti algo diferente, algo que refleje a Cristo. Conclusión del desarrollo. Amados, la gracia barata es un engaño que ofrece consuelo sin cruz, perdón sin arrepentimiento, cielo sin transformación. Pero la gracia verdadera perdona y transforma, denuncia y destruye el pecado. Nos lleva a la cruz. Produce frutos de santidad. Como decía John MacArthur, la gracia no te deja como estás. Si lo hace, no es la gracia de Dios. Advertencia o corrección. Hermanos, la palabra de Dios no solo consuela, también advierte. La Biblia es clara. Abusar de la gracia es peligroso, es pecado y trae consecuencias graves. A. El error denunciado por Pablo. En Romanos 6, versículo 1, Pablo plantea la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde con fuerza, en ninguna manera. Esto significa que existe un peligro real de que los creyentes interpreten mal la gracia y la conviertan en excusa para vivir en pecado. No era un problema solo del primer siglo. Sigue siendo un problema hoy. B. Advertencia bíblica. El pecado de usar la gracia como licencia. Judas, versículo 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Desde el inicio de la iglesia hubo infiltrados que predicaban una gracia sin santidad, un evangelio mutilado. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? El autor nos dice, despreciar la gracia no es un error menor. Es como pisotear la sangre de Cristo. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús advierte, no basta con profesar fe, si esa fe no produce obediencia. C. Ejemplos bíblicos de quienes abusaron de la gracia a Israel en tiempos de Jeremías. Jeremías 7. El pueblo decía, templo de Jehová, como si tener el templo fuera una licencia para pecar. Robaban, fornicaban, adoraban a otros dioses y luego se refugiaban en el templo diciendo, aquí estamos seguros. Dios les respondió,
¿Es cueva de ladrones esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Ananías y Zafira, Hechos 5. Querían aparentar espiritualidad en la comunidad cristiana, pero mintieron al Espíritu Santo. El castigo fue inmediato. Cayeron muertos. Dios estaba mostrando a la iglesia que la gracia no es juego. Judas Iscariote vivió al lado de Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, pero nunca permitió que la gracia lo transformara. Terminó vendiendo al maestro por 30 piezas de plata. Ejemplos actuales. Hoy la gracia barata se ve en muchos lugares. Iglesias que predican solo prosperidad, pero nunca hablan de arrepentimiento. Cristianos que viven en doble vida. Domingo en la iglesia, semana en pecado. Jóvenes que dicen, Dios conoce mi corazón, mientras se entregan al alcohol, la pornografía o las relaciones impuras. Matrimonios que se destruyen porque ambos se justifican diciendo, Dios quiere que yo sea feliz, usando la gracia como excusa para el divorcio. Hermanos, como decía Paul Washer, lo más peligroso no es el ateísmo, sino un cristianismo falso que confía en una gracia que no cambia la vida. Consecuencias de ignorar la advertencia. Endurecimiento del corazón. Cuando usamos la gracia como licencia, nuestro corazón se vuelve insensible al pecado. Testimonio destruido. El mundo se burla cuando ve cristianos que hablan de gracia, pero viven igual que todos. Juicio de Dios. Hebreos nos recuerda que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no será burlado. Spurgeon lo dijo fuerte. La gracia barata es el camino más seguro al infierno, porque da una falsa paz y adormece la conciencia. Resumen de la advertencia. La gracia barata es un engaño mortal, convierte el perdón en excusa, hace del evangelio una farsa, produce cristianos tibios, termina en juicio y condenación. Por eso, amados, esta es la advertencia. No juguemos con la gracia de Dios. La gracia no es barata, costó la sangre preciosa de Cristo. Usarla como excusa es pisotear esa sangre. Aplicación. Hermanos, la palabra de Dios nunca es para ser escuchada y luego guardada en un cajón de recuerdos. La palabra es viva y eficaz, y hoy el Espíritu Santo nos llama a responder. La pregunta que planteamos en la introducción fue, ¿estamos viviendo la gracia verdadera o nos hemos conformado con una gracia barata? Ahora necesitamos llevar esto al terreno de nuestra vida diaria. Ha llamado a la reflexión personal. Detente por un momento y examina tu corazón. ¿Tu vida muestra frutos de la gracia de Dios o simplemente hablas de ella? ¿Eres de los que dicen, Dios me entiende, mientras continúas en pecado consciente? ¿Es tu relación con Cristo un verdadero caminar en obediencia o solo una etiqueta religiosa que te da seguridad externa? El apóstol Pablo nos exhorta en 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No es el momento de mirar al vecino, al pastor o al cónyuge. Es el momento de mirarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra. B. Pasos prácticos para vivir la gracia verdadera. Arrepentimiento genuino. La gracia verdadera no evita el arrepentimiento, lo provoca. No se trata solo de sentir remordimiento, sino de cambiar de rumbo. Arrepentirse es dar media vuelta, abandonar el camino del pecado y abrazar el camino de Cristo. Práctica. Si hay un pecado oculto en tu vida, confiésalo hoy delante de Dios y abandónalo. Entrega diaria a la cruz. Jesús dijo, tome su cruz cada día. Lucas 9, 23. La gracia nos capacita para morir cada día a nuestro egoísmo, orgullo y pasiones. Práctica. Cada mañana, antes de salir de casa, ora. Señor, hoy me niego a mí mismo. Tomo mi cruz y te sigo. Hazlo un hábito espiritual. Buscar santidad intencional. La gracia no nos hace perfectos de la noche a la mañana, pero nos pone en el camino de la santidad. Práctica. Cambia tu entorno si te lleva al pecado. Reemplaza hábitos mundanos por disciplinas espirituales, oración, lectura bíblica, congregarse fielmente, rendición de cuentas, vivir agradecidos. La gracia no se gana, se recibe, pero esa gratitud debe convertirse en obediencia y servicio. Como dice Efesios 2, 10, fuimos creados para buenas obras.
Práctica. Busca una manera de servir. Ayuda a un hermano necesitado. Comparte el Evangelio. Involúcrate en la obra de la Iglesia. C. Enlace con la necesidad planteada en la introducción. Recordemos lo que dijimos al inicio. Vivimos en un tiempo donde muchos creen que la gracia es un permiso para pecar. Esa es la raíz de la gracia barata. Pero hoy el Señor nos recuerda que su gracia es costosa, porque fue comprada con la sangre de su Hijo. Y si esa sangre fue derramada para salvarnos, ¿cómo no vamos a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros? Si tu gracia solo te tranquiliza, pero no te transforma, es barata. Si tu gracia solo te consuela, pero no te confronta, es barata. Si tu gracia solo está en tu boca, pero no en tu vida, es barata. La gracia verdadera, en cambio, te levanta del lodo, te limpia con la sangre de Cristo y te hace caminar en novedad de vida. D. Un desafío personal. Amado hermano, hermana, no salgas de este lugar sin tomar una decisión. Hoy el Señor te pregunta, ¿seguirás viviendo con una fe superficial, confiando en una gracia barata, o abrazarás la gracia verdadera, la que te lleva a la cruz y a la obediencia? Spurgeon decía, la gracia que no cambia tu vida no puede salvar tu alma. Paul Washer diría, muchos creen que van al cielo, pero lo único que tienen es una fe que nunca les costó nada. Y Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Resumen de la aplicación. La gracia barata debe ser desechada de nuestras vidas. La gracia verdadera se vive con arrepentimiento, cruz diaria, santidad y gratitud. La decisión es personal. ¿Seguirás en lo superficial o responderás al llamado de Cristo? Conclusión. Hermanos amados, hemos recorrido juntos un camino a través de la palabra que no podemos tomar a la ligera. La pregunta con la que comenzamos fue, ¿gracia barata? Y la respuesta de Dios en las Escrituras es clara. No existe tal cosa en el Evangelio verdadero. A. Resumen de los puntos principales. La gracia verdadera no solo perdona, también transforma. El que fue alcanzado por la gracia no puede seguir siendo el mismo. Como decía Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. La gracia barata es un engaño mortal. Es usar el Evangelio como disfraz. Es hablar de Cristo, pero seguir viviendo en el pecado. Judas lo advirtió. Hay quienes convierten la gracia en libertinaje. La gracia verdadera nos lleva a la cruz. No hay evangelio sin cruz. No hay Cristo sin renuncia. Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mateo 10:38. La gracia produce frutos visibles. Una vida transformada es evidencia de la gracia genuina. Como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. B. La verdad central reafirmada. Hermanos, la gracia no es barata. La gracia costó la sangre del Hijo de Dios. Cada gota derramada en el Gólgota nos recuerda que nuestra salvación fue comprada a un precio infinito. Spurgeon lo expresó así. La gracia gratuita es para nosotros, pero nunca fue gratuita para Dios. Le costó a su Hijo amado ser clavado en una cruz. Por eso, usar la gracia como excusa para seguir en pecado es un insulto al sacrificio de Cristo. Es como escupir sobre la cruz mientras decimos con la boca, gracias, Señor. C. Invitación al compromiso. Hoy, el Señor nos llama a tomar una decisión radical. Dejar atrás la gracia barata que adormece la conciencia y destruye la vida espiritual. Abrazar la gracia verdadera que transforma, que santifica y que produce frutos de obediencia. No podemos quedarnos tibios. Jesús dijo en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la consecuencia de una fe superficial que se refugia en una gracia falsa. Hermanos, este es el llamado, rindamos todo a Cristo. Que su gracia no sea un adorno en nuestros labios, sino el motor de una vida entregada a Dios. D. Una exhortación final. Permíteme hablarte con la franqueza de Pablo,
con la urgencia de los profetas y con el celo de los reformadores. No juegues con la gracia de Dios. Si hasta hoy has vivido confiando en una fe superficial, es el momento de arrepentirte y correr a Cristo. Si hasta hoy has usado la gracia como excusa, es el momento de clamar por la gracia que transforma. Si hasta hoy has vivido en pecado encubierto, es el momento de confesarlo y abandonarlo. La gracia verdadera no solo salva tu alma, también cambia tu vida. Cierre con esperanza, hermanos. No quiero terminar con un tono de condena, sino de esperanza. Porque si hoy reconoces tu necesidad, si hoy admites que has vivido con una gracia barata, la gracia verdadera está disponible ahora mismo para ti. La sangre de Cristo aún tiene poder para limpiar, restaurar y transformar. El Espíritu Santo aún quiere llenarte y capacitarte. El Padre aún abre los brazos para recibirte como hijo. Por eso, no te vayas de este lugar con una gracia de bolsillo, superficial y sin vida. Vete con la gracia gloriosa, costosa y transformadora que viene de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oración final. Oremos. Señor amado, hoy reconocemos que muchas veces hemos tomado tu gracia a la ligera. Perdónanos si hemos vivido de manera superficial, pensando que tu perdón nos autoriza a seguir pecando. Padre, que tu Espíritu Santo nos quebrante, nos transforme y nos conduzca a vivir en santidad. Líbranos del engaño de la gracia barata. Enséñanos a abrazar la gracia verdadera, la que nos lleva a la cruz y a la obediencia. Danos fuerzas para perseverar, fe para creer y humildad para obedecer. Que nuestra vida sea un reflejo de la obra gloriosa de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús viene pronto. Shalom. La verdad nos ha llegado, es un regalo divino. Nos enseñó a vivir con amor y buen camino. No hay condena, solo gracia en su gran misericordia. Nos redimió con su cruz, su amor nos da victoria. No hay barreras, no hay temor. Su gracia nos cubrió. El perdón nos hizo libres, nos liberó el Señor. Justificados por gracia, por su amor sin fin. Nos levanta y nos da paz, nos da todo por venir. Justificados por gracia, Él nos va a transformar. Vivimos por su fe, juntos podemos cantar. La ley ya no nos condena, somos nuevos en su luz. Por su sacrificio somos una nueva cruz. Él nos llama a vivir en santidad, a caminar en paz. Es un don que nos da fuerza, su amor nunca se va. No hay barreras, no hay temor. Su gracia nos cubrió. El perdón nos hizo libres, nos liberó el Señor. Justificados por gracia, por su amor sin fin. Nos levanta y nos da paz, nos da todo por venir. Justificados por gracia, Él nos va a transformar. Vivimos por su fe, juntos podemos cantar. Es un regalo que no merecíamos y su amor nos envuelve sin fin. Por siempre su luz nos guiará, su gracia
juntos podemos cantar. Justificados, sí, por gracia, su amor nos da la paz. Justificados por gracia.